Equipo ascensor. Si usted gusta de este deporte de panaderos, sabrá que hay terminología para definir todos los fenómenos que en él se producen, y aquellos clubes que suben y bajan de primera a segunda o divisiones inferiores se les conoce como ascensores. Creerlo o no, la Liga MX también tiene a su selecto grupo de ascensores, y hoy Pamela Azteca le dedicará tiempo a ello. Zacatepec es una plaza muy curiosa, porque incluso en términos de revivir y desaparecer son un ascensor. Un día son Zacatepec, otro día son Zacatepec siglo XXI, luego Club Atlético Zacatepec y luego Zacatepec otra vez. En términos de ascenso y descenso a primera a segunda división, los cañeros ostentan el récord de 5 descensos deportivos. Los morelenses se fueron al abismo deportivo en 1962, 1966, 1977, 1983 y 1985. De igual forma, obtuvieron 5 campeonatos de la Segunda División Mexicana, el de 1951, 1963, 1970, 1978 y 1984. Una franquicia acostumbrada al sufrimiento. El Tibu es el desastre hecho club. Veracruz empató la cantidad de descensos deportivos de Zacatepec con 5 en 2019. Antes de ese último descalabro, los del Puerto conocieron la B mexicana en 1952, 1979, 1998 y 2008. En 2019, y tras varias irregularidades que aún hoy siguen siendo motivo de debates en medios y tribunales, Veracruz fue desafiliado y no ha vuelto a jugar en la primera división desde entonces. En cuanto a sus ascensos, en 1965 el Tibu se impuso en un triangular de ascenso al Nacional de Jalisco y a Ciudad Madero para volver a primera. Después fueron compras y más compras. En 1989 compraron al recientemente ascendido Potros Neza. En 2001 compran al Irapuato y asciende otro Veracruz en la infame promoción ante León, tema ya comentado por Pamela Azteca, y en 2013 Fidel Curi convierte a La Piedad en Veracruz. Si usted se da cuenta, el Tibu ganó 0 veces la liga de la original Segunda División Mexicana y jamás ganó la final del ascenso moderno. Un caso de auténtica locura. Los Potros de Hierro del Atlante son clientes del descenso, tanto así que hoy siguen en la división inferior a la Liga MX. El cuadro azulgrana tiene 3 descensos y un juego de promoción. El primero en 1976, después 1990 y el último en 2014, mientras que en 2001 se produjo la serie de promoción ante Veracruz donde prevaleció Atlante. El cuadro azulgrana regresó de sus 2 primeros descalabros por la vía deportiva, ganando la segunda división en 1977 y 1991. No obstante, gracias a las reglas de nuestro campeonato, el tercer regreso se ha visto frustrado a pesar de haber ganado un campeón de campeones de la Liga de Expansión en 2022. El Atlante es una víctima más del fútbol mexicano moderno y de la extraña forma en que perciben el deporte nuestros directivos. Antes de ser denominados como la cuna del fútbol, antes de la Copa Sudamericana, antes de Jesús Martínez, antes de Calero, Chitiba, Irving Lozano, Víctor Guzmán y demás jugadores, el Pachuca era un equipo prescindible en la primera división nacional. Los Tuzos probaron la amargura del descenso en 1973, 1993 y 1997 para ganarse esas 3 oportunidades, y esta de ya casi 25 años en primera división. Pachuca tuvo que ganar 4 veces el título de la División de Plata en 1967, 1992, 1996 y finalmente en 1998. A partir de su primera corona en la primera división nacional, el Tuzo no volvió a pensar en el descenso y se convirtió en un club constante y vital para el fútbol mexicano. El rojinegro ha vivido una historia bastante caótica y curiosa, y por supuesto que los descensos son parte de esa historia de caos. Atlas se fue a segunda en 1954, 1971 y 1978, para volver en 1955, 1972 y 1979. En la era moderna, la academia tuvo bastantes líos con el sistema de porcentaje, pero ninguna de esas problemáticas los llevó a la segunda división nuevamente.
El Club Tampico, antecesor del Tampico Madero, descendió en 3 ocasiones en 1958, 1963 y 1982. El cuadro ligado al Sindicato de Petroleros logró su ascenso deportivo en 1960 y su segunda incursión en Primera División la haría gracias a la compra de la franquicia de San Luis en 1977. Tras descender en 1982, Tampico desapareció del panorama del fútbol mexicano. Los Gallos Blancos también tienen una historia bastante peculiar, ya que ellos nacieron de la compra de la franquicia de Tampico Madero en 1990. Para 1994, Querétaro probó el fondo del abismo y bajó a Segunda División. Gallos Blancos descendió 2 veces más en 2007 y 2013. El club queretano volvió a primera en 2006 al ganar la final de ascenso, mismo caso que en 2009. Para 2013, el equipo evitó ir a la Liga de Ascenso gracias a la adquisición de la franquicia de Jaguares de Chiapas. También hay una desafiliación ocurrida en 2004, pero este tema lo dejaremos para otra ocasión. Fundados en 2003, los Dorados de Sinaloa lograron subir a Primera División con tan solo un año de existencia en 2004, aunque de inmediato pagaron derecho de piso y descendieron a Primera División A en 2006. Después de varios años luchando por volver, Dorados consiguió su segundo ascenso en 2015, pero poco le duró el gusto y regresó al ascenso en 2016, de donde no ha podido regresar. Los equipos ascensor solían ser parte del ecosistema de nuestro fútbol. Tristemente, esos tiempos donde el ascenso y el descenso eran peligro y aliciente han quedado muy atrás. Si me faltó algún equipo o el caso en particular de algún club de divisiones inferiores, házmelo saber en los comentarios del video, en X o en Facebook, donde se puede mantener una comunicación todavía más cercana. Nos vemos en la próxima emisión.